Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de bromatología. En esta oportunidad veremos el proceso de maduración de las frutas. Mi nombre es José y comenzamos. Como todo organismo vivo, la vida de un fruto va a pasar por tres periodos, que lo podemos observar en este gráfico de evolución del desarrollo de un fruto. Estos periodos son crecimiento, maduración y senescencia, sin que se haya establecido una clara separación entre estos periodos. Durante el crecimiento vemos que dice que se produce una división y elongación celular, lo que se traduce en un crecimiento de la fruta, pero en la fase final del desarrollo de la fruta comienza el proceso de maduración. Es decir, que este proceso de maduración suele comenzar antes de la finalización de la fase de crecimiento y se extiende hasta el ablandamiento del fruto, dando lugar a la senescencia. Este periodo es muy importante, ya que en el cual se produce una serie de cambios en su apariencia, sabor y textura, lo que va a dar lugar a la característica del fruto. En este último periodo, en la senescencia, los procesos anabólicos dan lugar a los procesos catabólicos, lo que va a producir un envejecimiento y muerte del fruto. Durante la maduración se produce una serie de transformaciones físicas y bioquímicas que provocan cambios en la composición y los caracteres organolépticos. Como se puede observar acá en esta figura, a medida que el plátano madura, se van produciendo cambios tanto de color, de textura, sabor y aroma que lo hacen al fruto más atractivo al consumidor. Pero lamentablemente, una vez que se ha alcanzado este momento, comienza rápidamente el proceso de senescencia y degradación de las características organolépticas. En esta otra figura podemos observar la maduración de un cítrico, pero no todas las frutas no maduran en el mismo tiempo y de la misma manera. Como se mencionó en el primer gráfico, la fruta atraviesa por una serie de etapas, que sería el crecimiento, maduración y senescencia. En la etapa de maduración podemos distinguir dos tipos de maduración, una denominada maduración o madurez fisiológica, que esta suele iniciarse antes de que termine el crecimiento celular y finaliza más o menos cuando el fruto tiene las semillas en disposición de producir nuevas plantas. Se refiere esta etapa al desarrollo de la fruta en el cual alcanza su máximo tamaño y mayor vigor de la semilla. Esta se completa solo adecuadamente en el árbol. Si el fruto se cosecha antes de la madurez fisiológica, permanece inmaduro, sin posibilidad de progresar, no adquiere las características organolépticas óptimas para el consumo. A esta le sigue la madurez organoléptica o de consumo, es en la cual en este estado va a desarrollar la fruta las características deseables para su consumo, tanto color, sabor, aroma, textura y composición interna. Se refiere al proceso en el cual la fruta adquiere las características sensoriales que la definen como comestible. Por lo tanto, se trata de un proceso en el cual va a transformar un tejido fisiológicamente maduro, pero no comestible, en otra visual y gustativamente atractiva, y comienza hacia el final de la maduración fisiológica. Como podremos observar en esta figura, la máxima calidad organoléptica la alcanza en la madurez organoléptica, y vamos a observar que una vez que se alcanza esta madurez organoléptica, rápidamente va a comenzar el proceso de senescencia de la fruta, lo que va a dar lugar a la disminución de la calidad y envejecimiento de la fruta. Esta sola se completa tanto en el árbol como luego de su recolección, y entre estas dos, maduración fisiológica y organoléptica, hay una maduración denominada maduración o madurez de cosecha o comercial, que se sitúa entre estas dos anteriores y se consigue solo cuando el fruto ha alcanzado la madurez fisiológica y se puede separar la planta, y según el tipo de fruta puede tener los atributos para su consumo o continuar su evolución hasta adquirirlo. Si el fruto se cosecha después de la madurez organoléptica, estará senescente, blando y con sabor desagradable, con una vida de post cosecha más corta.
Entonces, como se mencionó, la brecha temporal entre la madurez fisiológica y la organoléptica suele denominarse ventana de cosecha. Durante la maduración de las frutas se producen numerosos cambios, entre ellos podemos mencionar la modificación en la pigmentación, lo que provoca un cambio en el color del fruto. Este cambio de color de los frutos se debe principalmente a una disminución en las concentraciones o contenido de clorofila, como podemos ver en este gráfico, contenido versus tiempo. Vamos a ver que a medida que transcurre el tiempo de maduración se produce una disminución en la concentración o contenido de clorofila, pero a su vez se produce la síntesis de otros pigmentos como ser flavonoides, como ser antocianinas, en arándanos o cerezas, como vemos acá en este gráfico, que corresponde a este arándano de altura, en el cual a medida que transcurre el tiempo disminuye la clorofila y se incrementa la concentración de antocianina. En otros casos también se produce el incremento de otros pigmentos como ser carotenoides, como ser licopeno en el caso del tomate, que le da la coloración roja, beta-caroteno, luteína, y en otros frutos vamos a observar que van a retener el color verde hasta su madurez organoléptica, como será en el caso del kiwi. El color en la cáscara de los frutos es un atributo de calidad y que influye en la aceptabilidad del consumidor, y en muchas frutas es usado como un índice de grado de madurez y de calidad. Entonces, a medida que transcurre el tiempo de maduración, vamos a observar que hay un cambio en su coloración debido justamente a una modificación en el contenido de los pigmentos presentes en las frutas. Otro cambio importante que se produce durante la maduración es que el almidón comienza un proceso de degradación a medida que va transcurriendo la maduración. Esto se puede observar en este gráfico, en el cual el contenido del mismo comienza a disminuir a medida que transcurre la maduración. Esto se debe a que se produce una degradación o hidrólisis del mismo, en la cual hay ruptura de las cadenas largas y da lugar a un aumento de los azúcares simples, como vemos fructosa, glucosa, sacarosa, en la cual se produce un incremento en el sabor dulce del fruto, por ejemplo en el caso de los plátanos, en el caso de las peras, manzanas, es más notoria este cambio. Esta hidrólisis se produce mediante la acción de enzimas, como podemos ver acá, alfa y beta amilosas, también las maltasas ayudan a esta transformación del almidón a azúcares simples. Como se mencionó, este cambio va a ocasionar que la fruta adquiera un sabor dulce, pero no solo la hidrólisis del almidón va a contribuir al aumento de la concentración de los azúcares simples, sino también se puede producir por la degradación de las hemicelulosas, de las paredes celulares, por ejemplo en el caso de los cítricos, de las manzanas. Durante la maduración también se produce una disminución de la acidez de la fruta. Recordemos que en las frutas podemos encontrar diferentes tipos de ácidos orgánicos y su proporción puede cambiar a medida que la fruta va madurando. Por ejemplo, en la manzana madura predomina el ácido málico, en la uva el ácido tartárico, en los cítricos el ácido cítrico, en otras frutas como ser el damasco el ácido succínico. Pero en general durante la maduración se produce un descenso de la acidez por la modificación de los ácidos orgánicos. La mayor parte de esta pérdida se debe a que son oxidados durante la respiración. Entonces vamos a ver que al comienzo de la maduración, al inicio, vamos a encontrar que es alta la concentración de ácidos y baja la concentración de azúcares. Esto da un sabor ácido al fruto al inicio de la madurez, pero a medida que va transcurriendo la maduración va invirtiéndose esta relación. Vamos a encontrar que va a aumentar la concentración de azúcares simples y comienza a disminuir la concentración de ácido. Esta relación entre azúcares y ácido es muy importante, ya que va a proveer a muchas de las frutas su sabor característico. Además es utilizado como un indicador de madurez comercial y organoléptica. Por lo tanto podemos decir que al comienzo esta relación es baja debido a que es alta la concentración de ácidos y baja la concentración de azúcares. Pero esta relación se invierte, siendo alta la relación, ya que cuando alcanza la madurez es mayor la concentración de azúcares simples y menor la concentración de ácidos orgánicos, es decir, la acidez.
Y en el caso de los frutos demasiado maduros van a tener valores muy bajos de ácido y consecuente van a carecer de su sabor característico. Otro cambio muy importante que ocurre durante la maduración es el ablandamiento de la fruta. La textura de la fruta depende en gran medida de su contenido de sustancias pépticas, principalmente protopectinas, que son insolubles y que son responsables de la textura rígida de las frutas inmaduras. Pero durante la maduración la textura se modifica debido a una degradación de esta protopectina, que es un macropolímero insoluble que comienza a degradarse para dar lugar a la pectina soluble, la cual se desmetila y despolimeriza por acción enzimática, dando compuestos de menor peso molecular, que son los ácidos pépticos y pectínicos. De esta manera las pectinas se van hidrolizando, compuestos más sencillos que van a dar lugar a una fruta más blanda. El proceso de maduración, la protopectina, que es la fracción insoluble, se transforma en pectina soluble, con lo cual se consigue el ablandamiento de la misma. Entonces podemos ver que esta textura puede medirse con dispositivos como texturómetro o penetrómetro, que van a indicar la textura, la rigidez o firmeza de la fruta. Acá podemos ver en este gráfico cómo a medida del tiempo que transcurre de maduración, como vemos que va a incrementarse la pectina soluble y va disminuyendo la firmeza de la fruta. Durante la maduración organoléptica de la fruta se produce la síntesis de un amplio rango de compuestos orgánicos de bajo peso molecular y volátiles como ésteres, alcoholes, ácidos aldehídos, cetona y lactona, que son responsables del aroma característico de las frutas. La síntesis de estos compuestos se produce por distintas rutas metabólicas en las cuales participan enzimas que tienen como sustrato los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y aminoácidos. Entonces en las frutas podemos encontrar un gran número de compuestos volátiles, sustancias volátiles, pero no todas contribuyen de manera significativa al aroma. Los compuestos asociados a las características sensoriales de mayor importancia se conocen como compuestos volátiles de impacto. Por ejemplo, entre los gran número de sustancias volátiles que podemos encontrar en la manzana, el compuesto de impacto sería el éster butanoato de metilo, en el caso del plátano el acetato de isopentilo, en el caso de la naranja el geranial, en el caso de la sandía, por ejemplo, el trihexenal, en el caso de la uva, el antranilato de metilo, son compuestos que son de impacto en el aroma de la fruta. En el caso del sabor de la fruta es la combinación del sabor dulce de los azúcares, como vimos que se formaban glucosa, fructosa y sacarosa, y el sabor agrio de los ácidos orgánicos, principalmente el cítrico y el málico, pero debemos aclarar que se debe diferenciar entre los términos olor y aroma. El olor es la percepción de las sustancias volátiles que ingresan a la vía nasal y que alcanzan la mucosa olfativa e impactan en los receptores olfatorios. En cambio, el aroma es la detección que se origina después de haber puesto en contacto el alimento en la boca, es decir, se aprecia indirectamente vía retronasal, como se observa acá en esta imagen. Actualmente se emplea el término americano flavor o flavor, que se traduce al castellano como aroma, pero comprende un conjunto de propiedades olfatorias, gustativas, percibidas durante la degustación y que pueden estar influidas por propiedades de textura, lo que no debe confundirse este término con el aroma. Los taninos también en esta etapa se polimerizan y esto produce una modificación en la astringencia. Ahora hablaremos acerca de la respiración. En el caso del fruto, cuando está en el árbol, recibe agua y nutriente del suelo y efectúa dos procesos, como podemos ver acá en la imagen, de respiración y fotosíntesis, pero luego de ser cosechados, las frutas continúan respirando y desarrollando actividades metabólicas a expensas de los componentes que contienen. La energía necesaria se obtiene a través de la oxidación de azúcares, y de otros sustratos como ácido orgánico, proteínas, lípidos,
y en el cual se va a formarse o eliminarse dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces los sustratos de respiración, en el caso de la fruta, después de cosechar, son principalmente los azúcares y los ácidos orgánicos y en menor medida algunas proteínas y lípidos presentes en las mismas. Durante la maduración se producen modificaciones en el patrón de respiración del fruto. Si se determina el oxígeno consumido y el anhídrido carbónico eliminado durante la respiración de los frutos y se representa gráficamente, como vemos aquí a continuación, se observa que el fruto va a comenzar a disminuir su intensidad respiratoria a medida que comienza a crecer. Pero una vez que alcanza la madurez fisiológica, va a presentar dos comportamientos en el cual en uno de los casos se produce un incremento repentino en la actividad respiratoria denominada pico climatérico, mientras que en el otro va a disminuir y no se observa este pico climatérico. En función de este cambio observado en los patrones de respiración, podemos hablar de dos tipos de frutos, unos climatéricos y no climatéricos. En los frutos climatéricos, este pico climatérico suele coincidir con las principales modificaciones que son características de la maduración organoléctica. Estas frutas pueden cosecharse en estado de madurez fisiológica y adquirir su madurez de consumo u organoléptica después de separada de la planta, como ser el caso de las manzanas, plátano, melón, pera, ciruela. Esto evita que se produzcan pérdidas, ya que el periodo de conservación de estas frutas es relativamente corta. Mientras que en la fruta no climatérica no aparece este pico climatérico, sino que la actividad respiratoria va disminuyendo a lo largo de la maduración. En esta, el cambio de madurez fisiológica a madurez organoléptica no se da una vez que el fruto se es separado de la planta, por lo tanto se la suele dejar madurar en la planta y como ejemplo tenemos la cereza, los limones, piña. Entonces acá podemos ver un listado de las frutas climatéricas y no climatéricas. Recordemos que las frutas climatéricas pueden cosecharse en su madurez fisiológica y una vez que han sido separadas de la planta pueden alcanzar su madurez organoléptica, lo cual no ocurre con las frutas no climatéricas. Ahora, este patrón respiratorio de las frutas climatéricas no es el mismo para todas las frutas climatéricas, ya que la velocidad en que transcurre la respiración de un producto constituye un índice de la actividad metabólica de sus tejidos y es una guía útil de su vida comercial. Por lo tanto, conocer este tipo de gráfico para cada una de las frutas climatéricas es importante, ya que la intensidad y duración del pico climatérico varía entre distintas frutas climatéricas. Durante este proceso de respiración de la fruta se produce en forma natural un compuesto gaseoso que es el etileno. En el caso de las frutas climatéricas, producen mayor cantidad de este compuesto en el pico climatérico. Esto se debe a que lo hacen en forma autocatalítica, mientras que en los frutos no climatéricos lo producen en cantidades muy pequeñas, como observamos en el gráfico. Este compuesto es importante ya que actúa como una fitohormona que promueve los procesos de maduración, aumentando la permeabilidad de las membranas y aumentando el metabolismo. Pero después de la maduración del producto, este compuesto, el etileno, será el responsable del proceso de senescencia. El etileno se sintetiza a partir del aminoácido metionina y esta reacción requiere la presencia de oxígeno y altas temperaturas. Por lo tanto, durante la maduración, las concentraciones de oxígeno y las altas temperaturas favorecen la producción de este compuesto en las frutas. También condiciones de estrés, como ser daño mecánico o estrés de agua, estimulan notablemente la síntesis de este compuesto. Por lo tanto, podemos ver que existen factores que favorecen la producción de etileno, como ser las altas temperaturas, daño físico, estrés de agua, niveles altos de oxígeno. Pero debido a que el etileno es un agente madurador, es importante controlarlo y evitar su acumulación en el aire que rodea a las frutas maduras, ya que esta sustancia producida por un fruto climatérico en mayor concentración podría aumentar la velocidad de maduración de los que tiene a su alrededor, provocando una sobremaduración y el deterioro de las mismas.
como se dice, una manzana podrida echa a perder toda la cesta. Por ejemplo, el etileno va a provocar en las lechugas que se tornen de color café. En el caso del pepino y apio se tornan amarillos. En el caso de los plátanos verdes maduran rápidamente. Y en el caso de los brócolis se tornan amarillos. Esta producción de etileno se puede controlar mediante bajas concentraciones de oxígeno y bajas temperaturas, por lo cual el almacenamiento refrigerado y el uso de atmósferas modificadas contribuye a mantener bajos los niveles de etileno en el ambiente. Pero también se lo puede usar para acelerar la maduración de frutas climatéricas con etileno exógeno. Con ello se logra una maduración rápida y homogénea, lo que se reduce en costo de almacenamiento y mejora de apariencia del fruto. Esta tecnología permite colocar fruto en el mercado cuando la demanda es mayor y los costos son fácilmente absorbidos por los beneficios. Los frutos no climatéricos, como los cítricos, el etileno no regula la maduración, es decir, no maduran por acción del etileno, pero sin embargo este compuesto es capaz de acelerar la degradación de las clorofilas, pigmentos responsables del color verde de estos frutos. De esta manera llegamos al final. Espero que les haya sido útil la información brindada. Ya saben, si les gustó me dan un like, pueden hacer un comentario, sugerencia para los siguientes videos. Suerte en los estudios, nos vemos en la próxima.